Saludos. Hoy vamos a hablar sobre Jesús y la mujer samaritana y ver cómo es un ejemplo de la gran comisión. Todos conocen el texto de Mateo 28, 19 y 20, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es un texto conocido como la Gran Comisión, pero ni siempre la gente entiende que es un orden para todos los cristianos, no solamente a los pastores y misioneros. Hoy vamos a escuchar una historia de cómo poner en práctica la Gran Comisión y entender cómo Dios quiere usar a cualquier persona. En Juan capítulo 4 encontramos una historia donde Jesús encuentra a una mujer samaritana. Jesús está en medio a un viaje. Él salió de Judea porque los fariseos empezaron a preguntar al respecto del bautismo, acechándolo. Y entonces él decide viajar a Galilea, pero en el transcurso del viaje él toma un tiempo para hablar con una mujer samaritana. No sabemos el nombre de ella, pero en el texto encontramos algunas características importantes. Primero, ella era una mujer y por lo tanto un hombre judío no podía hablar con ella en la calle. Segunda, ella era samaritana, o sea, era una descendiente de las tribus del Reino del Norte que se alejaron del Señor y empezaron a adorar otros dioses. Por tema de este sincretismo de los samaritanos, los judíos los menospreciaban, al punto de no entrar en su territorio y dar una tremenda vuelta, lo que significaba muchas horas más de viaje. Ellos cruzaban el río Jordán de Judea a Perea y daban la vuelta para llegar a Galilea. Y tercera característica es que esa mujer también era adúltera y ya había tenido 5 maridos y vivía con otro que no era su marido. Por esas características, ella era rechazada y desvalorizada por la sociedad. No sé si usted ya se sintió así, desvalorado, pensando que no tienes valor, que Dios no necesita de ti. Quiero decir que la salvación es para todos, no importa cuál sea su etnia, género o situación de pecado. Y junto con la salvación viene la responsabilidad de compartir lo que hemos recibido. Dios necesita de ti. Pero miren lo que pasó con esa mujer. Vamos a leer el texto de Juan capítulo 4, los versos de 3 a 10. Y la primera cosa que vemos que tenemos que hacer para cumplir la gran comisión es romper paradigmas. Y vemos acá que Jesús rompe paradigmas. En el versículo 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El versículo 4 dice:
y le era necesario. Los judíos evitaban cruzar el territorio samaritano por cuestiones de prejuicios étnicos y religiosos. Aunque tuviesen que dar una tremenda vuelta, Jesús decide entonces abrir un camino que los judíos no hacían, rompiendo paradigmas. Jesús hace un camino pasando por Samaria. Él llega a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, que era el lugar menos deseable de Samaria. Y más allá de eso, esa mujer iba al pozo a las 12 horas del día, el horario del sol más fuerte. Todos iban a buscar agua en la mañana temprano o al fin de la tarde, pero ella iba a ese horario para que nadie la molestara, porque tenía vergüenza. Iba en ese horario por su posición, que era amante de muchos hombres. Otra vez Jesús rompe paradigmas. Él va al pozo a buscar agua en el horario que nadie iba. Y habló con una mujer que nadie hablaba. ¿Se acuerdan que ella tenía tres problemas para ser aceptada? El conflicto entre judíos y samaritanos, y ella era samaritana. Ella era mujer y era adúltera. Jesús incluye a los excluidos, como incluyó a ella. Ella era excluida por la sociedad y por la religión. No podía entrar en el templo por las mismas 3 razones. Era samaritana, era mujer y era adúltera. Jesús rompe los paradigmas. Él se acerca a esa mujer y solamente eso ya era motivo de escándalo, como vemos en el versículo 27. Vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Pero Jesús no para por ahí. Él presenta a ella un Dios de amor y gracia, diferente del Dios de la religión. Y aún incluye a ella en la condición de adoradora, como podemos ver en el versículo 23, cuando habla de los verdaderos adoradores. Jesús entonces le ofrece el agua viva. Ofrece agua viva a una samaritana, mujer y adúltera. Jesús tiene el poder de cambiar a cualquier que sea. Basta aceptar el agua viva. Pero para llegar a esta mujer y ofrecerle este agua viva, tuvo que romper paradigmas. Si nosotros hoy queremos cumplir la gran comisión, debemos romper paradigmas también. No es simple hacerlo, pero si deseamos alcanzar otros resultados y seguimos haciendo lo mismo, no habrá cambios. Quiero compartir una experiencia mía. En el campo misionero tuvimos la oportunidad de organizar un retiro para hijos de pastores. Y muchos piensan que los hijos de pastores son un problema, son rebeldes o que tienen la obligación de ser un pastorcito. La verdad es que se pone una carga en ellos. Nosotros creemos que los hijos de pastores son una bendición. Son la segunda generación escogida por Dios. Si nosotros no hacemos nada para cambiar esa mentalidad, muchos hijos de pastor seguirán alejándose de la iglesia. Y en ese retiro tuvimos un tiempo muy especial para ellos, donde fueron ministrados por otros hijos de pastores que hoy están en el ministerio. Y al final pudimos escuchar algunos testimonios de estos hijos de pastores. Uno me dijo que sentía vergüenza de que las personas supiesen que él era hijo de pastor, pero ahora él sentía orgullo en decirlo. Otro me dijo que quería ser pastor como su papá lo era. Y otro aún me contó que mientras entendía el trabajo que hacían sus papás, le dio muchas ganas de apoyarlos en el ministerio.
Lo que cambió fue que rompimos los paradigmas que rotulaban a los hijos de pastores y los testimonios son evidentes. Pero la charla de Jesús con la samaritana sigue. Y ahí vemos un segundo punto. Para cumplir la gran comisión, ¿qué tenemos que hacer? Y acá vemos que Jesús se revela a ella y ella se expone a Jesús. Jesús valora mucho la verdad y la sinceridad. Podemos ver ahí en los versos que siguen que Jesús inicia un diálogo espiritual con la mujer, pero ella no lo entiende porque su concepción es carnal. Jesús sigue la conversación y ella entonces se expone. Los versículos 17 y 18 dicen, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús valora la verdad y la sinceridad. Ella intenta otra vez cambiar de asunto y va a un tema religioso. Pregunta a Jesús al respecto del lugar de adoración. Y Jesús tiene mucha paciencia con ella y le contesta con amor y prontitud. Enseña que no habrá lugar de adoración como ellos estaban acostumbrados. Y entonces revela otra verdad respecto de él, diciendo que la salvación viene de los judíos, refiriéndose al cumplimiento de la profecía. Enseña sobre la adoración en espíritu y en verdad, y que Dios es espíritu, y así debemos adorarlos. Entonces Jesús se muestra como el Mesías. Para tener la vida transformada, tenemos que exponernos. Tenemos que confesar nuestro pecado. Ella intenta desviar del asunto para su propio alivio y va a una pregunta impersonal, pero Jesús le responde con amor y prontitud. En primer lugar, tenemos que exponernos delante de Dios, confesando no solamente nuestros pecados, mas también nuestras inseguridades, dudas y otros temas. La Biblia nos enseña a confesar a nuestros pecados los unos a los otros. Necesitamos tener amigos que podamos exponernos, hablar de nuestros problemas y dificultades, de nuestras tentaciones y frustraciones. Todos tenemos debilidades y fallas y necesitamos un amigo para hablar y exponernos. Es un gran desafío en nuestros días, donde cada vez más cada uno vive su vida. Pero tenemos que aprender a exponernos delante de Dios y de por lo menos un amigo. Y en tercer lugar, para cumplir la gran comisión, debemos ser evangelistas. Y podemos ver que esa mujer se torna una evangelista, se torna una testigo. Y podemos leer el verso 28 y 29, que dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a ese hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Alguien que iba a buscar agua a las 12 horas del día para que nadie la viera, ahora dejó su cántaro y fue a anunciar las buenas nuevas. Ella recibió a Cristo y tenía que compartir con sus vecinos. Y es lindo ver que por primera vez el mensaje fue anunciado afuera de los dominios de los judíos. Y Dios usó esta mujer, usó lo improbable. Después de esto, Jesús tiene una charla con los discípulos, donde Él hace una comparación con la ciega. Les enseña sobre la ciega y la siembra espiritual. Y les dijo en el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis.
Jesús aquí se refería al evangelismo y a la gran necesidad de compartir las buenas nuevas. También a la cantidad de obreros involucrados. Había trabajo para todos, incluso para la mujer samaritana. El resultado es que muchos creyeron por el testimonio de ella. El versículo 39 nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. A través de esta mujer, rechazada por la sociedad y por la religión, muchos conocen a Jesús. Entonces Jesús se queda en medio de los samaritanos por 2 días enseñándoles, y muchos ahí lo recibieron como su Señor y Salvador. Pudieron conocer a Jesús porque una mujer tomó la decisión de compartir lo que había recibido, el agua viva. La misión asume un carácter universal y el campo misionero de la iglesia no puede ser considerado nada menos que todo el mundo o la humanidad entera. Como dijo Wesley, nuestra parroquia es el mundo. El ser humano restaurado por Cristo es el canal para que otras personas puedan ser alcanzadas por su gracia redentora. Esta es la base para el trabajo misionero y evangelístico. Todos somos llamados a ser testigos de Cristo con nuestras actitudes y palabras. Pero las personas no te van a escuchar si usted no experimentó lo que dices primero. Tengo que hablar de lo que tuve experiencia. Si conozco a Cristo y Él me salvó, puedo decir que Él tiene el poder para salvar. Si afirmo que Él puede sanar a enfermos y fui sanada, las personas van a creerme porque testifico de lo que pasó en mi vida. Busque experiencias con Cristo. Tenga más intimidad con Él. Entonces podrás compartir tus experiencias. Para concluir, debemos considerar que la salvación es para todos. No importa cuál sea su etnia, género o situación de pecado. Pero después, al recibir la salvación, todos somos comisionados a llevar el Evangelio adelante. Cuando conocemos a Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir eso. Y debemos recordar algunos principios mencionados hoy para cumplir la gran comisión. Primero, para ser evangelista, muchas veces hay que romper paradigmas. No hacer lo que los otros esperan que hagamos. Jesús tuvo el valor para romperlos y alcanzar a los samaritanos. Segundo, la mujer se expuso ante Jesús y tuvo su vida transformada. No hay como beber del agua sin confesar nuestros pecados, sin exponernos. Y tercero, Jesús usó a la samaritana entre su pueblo como evangelista. Esa es la estrategia usada por el apóstol Pablo también. Como misioneros debemos capacitar a los líderes nativos para desarrollar una iglesia autóctona. Hoy quiero hacer una invitación para usted que aún no bebió de esta agua viva, que no conocía a Cristo y hoy quiere invitarle a entrar en su corazón para ser su Señor y su Salvador. Si quieres recibirlo, puedes repetir esta oración conmigo ahora. Señor, te agradezco por tu amor. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Llena mi vida y camina a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar,
me gustaría hacer un desafío a usted que ya tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted hoy escuchó ese mensaje y quiere tomar la decisión de cumplir el llamado de Dios a llevar el Evangelio adelante, a ser un evangelista, a romper paradigmas, a exponerse delante de Dios y a tornarse un evangelista, usted puede orar conmigo ahora. Padre, te damos gracias por ese mensaje, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, oh Dios, que cada uno de mis hermanos que ahora quiere comprometerse en cumplir el llamado de ser un evangelista, que tú puedas ayudarlos, que tú puedas capacitarlos, Señor, a compartir el mensaje. Ayúdales, Señor, a romper los paradigmas. Ayúdales, Señor, a exponerse delante de ti. Y ayúdales, Señor, a hacer la obra de evangelista. Usa cada uno de mis hermanos, llena de tu Espíritu Santo y capacita, Señor, a hablar a donde están en el momento correcto. Señor, pone las palabras en sus bocas. Úsales en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.